Hace 13 años exactamente me estaba graduando como psicólogo. Ya muchas batallas había pasado y el día del grado yo le preguntaba a mi compañera Diana, que fue pues compañera de tesis, eso que tanto nos costó a todos nosotros. Y ahí recibiendo el diploma teníamos una sensación de no haber tenido toda la preparación suficiente. Esto yo lo había experimentado porque en cuarto semestre mi familia había fundado un colegio para personas con dificultades y necesidades especiales en el aprendizaje. De este modo, cada vez que yo desde cuarto semestre salía a practicar la psicología en el colegio donde mi tía Alicia era rectora, psicóloga ella, y dirigido también por mi tío Jaime, quien era el gerente, y me enseñaron absolutamente todo lo que yo necesitaba saber acerca de los principios y valores sobre los cuales uno como terapeuta debe tener con otra persona. El cliente, el consultante, lo único que requiere es una postura de un humano, más que un cúmulo de conocimientos. Hoy en día, donde todo lo tenemos al alcance de nuestra mano, no es solamente los conocimientos lo más importante a llevar a cabo, es trascendental y es vital que nos podamos poner en una postura más humana, más acogedora y más amorosa. De esta forma, muchas fueron las ocasiones en las cuales yo regresaba al día siguiente a la universidad a preguntarle a mis profesores: profe, ¿qué hago con este chico? Mire, me está pasando esto. Y algunos de los casos que recuerdo, por ejemplo, sobre el autismo. Y entonces el profesor me decía: no, Cristian, no sé, haz esto. Y me dije: ya, profe, ya lo hice. Me decía: no lo sé. En ese punto yo empecé a tener un criterio distinto, donde me di cuenta que los profesores no eran los dueños de la información, ni eran omnisapientes. Así que la biblioteca, en este caso, que recuerdo con mucho cariño, Ana María, que me hizo prestar muchos libros y me tenía allí a cada rato metido, empezó a ser como esta fuente de información y de conocimiento que me ayudaba a aplicarlo. De este modo, la academia para mí perdió una gran relevancia y significancia, porque ya no era esa fuente de confianza para mí en la cual todo de allí lo podía extraer. Había que construir entonces el conocimiento. Una vez graduado, pasé a trabajar en la Universidad de Nariño y allí íbamos literalmente a construir, a armar escuelas y centros educativos en muchos lugares muy alejados, en verditas muy expuestas a la intemperie, en selva literalmente, del departamento de Nariño. Allí aprendí cosas muy importantes, por ejemplo, en la planificación de la educación y de cómo debería ser tratado y lo que íbamos nosotros a realizar y llevar a cabo en el campo de acción, y que los padres tenían que hacer y que entonces los profesores tenían que hacerlo y que los estudiantes tendrían esos resultados. Pues nada salía como nosotros lo habíamos pensado. Desde el escritorio siempre tenemos una visión, pero en el campo de acción ya teníamos unas concepciones distintas. La comunidad educativa entonces se prestaba para llevar a cabo todo lo necesario y lo que nosotros pudiésemos llegar a requerir. En alguna de estas ocasiones, llegando a convitar a un centro educativo, me perdí pues llegando a este lugar. La profesora me dice: Cristian, ¿por qué se vino por ese camino que estaba minado? En ese momento dije: bueno, muchas gracias por la experiencia, no va más. 1.310.000 era mi salario, que lo apreciaba enormemente. Para mí eso fue un salto muy importante, porque anteriormente había tenido la oportunidad de aprender en Bogotá un método maravilloso acerca de la estimulación adecuada de los bebés, el método Glendoman. También he aprendido por otra de mis tías, Gloria Jurado, quien se dedica todo el tiempo a ayudar a las personas en esta labor tan profunda, tan bella y tan gratificante.
Cuando lo vine a poner acá, Paz, tomé este primer emprendimiento psicológico, pues bueno, no funcionó económicamente como esperaba, no fue rentable, pero fue supremamente motivante y me llenó el alma para poder decir que esta profesión era más que una acción, que una labor, se empezaba a convertir en una vocación. Mi siguiente trabajo marcó mi vida porque conocí a unas personas muy importantes en la Secretaría de Salud. La doctora Carola Muñoz me da la oportunidad de trabajar allá en salud pública, donde la coordinadora general Ruth Cecilia de la Cruz y pues mi coordinadora en ese tiempo del programa de salud mental, Adriana Sofía Betancourt, me empiezan a guiar y me empiezan a enamorar acerca de la salud pública. Me di cuenta entonces de la importancia que tiene nuestros agentes y la comunidad como no solamente este recipiente vacuo, vacío, donde nosotros vamos a vertir toda nuestra información y nuestro conocimiento, sino también como este ente activo, como este ente participativo, como este ente que nos ayuda a redireccionar y a catapultar nuestros esfuerzos. Por ende, empecé a percibir mejor. Había un programa muy bonito que se llamaba Los Agentes en Salud, Comunitarios en Salud Mental, donde empezábamos a darnos cuenta que el párroco, la señora de la tienda, la señora de la peluquería, por ejemplo, eran tan importantes para el cuidado de la salud mental. Las trabajadoras sexuales, por ejemplo, se convierten en una parte importantísima porque son personas que me contaban, Cris, muchas veces las personas no van a buscarnos a nosotros en un ámbito sexual, solamente van para que los escuchemos. Esto cambió completamente mi concepción sobre la salud mental y ya me empecé a alejar cada vez más y cada vez más de la rigurosidad y lo ortodoxo de la academia. Empecé a ver de reojo cómo iban aquellos referentes que yo tenía, como por ejemplo mi profesor Mauricio o mi profesor Cástulo Cisneros, quien yo lo veía cada año realizando, llevando a cabo pues a punta de cariño y amor y esfuerzo y muchas veces con las uñas simposios nacionales, internacionales acerca del suicidio. Entonces yo los miraba y decía, pero ni ganan tanto con esto. Y me daba cuenta que no era un tema económico. Percibí entonces que esto se convertía en una vocación. Entonces, Ruth Cecilia de la Cruz, a quien les mencionaba, Cástulo Cisneros, me empiezan a mí a generar una trascendencia, una influencia tan positiva que me permite a mí decir, no es solamente por atender 5 o 10 pacientes al día, no es solamente por recibir un dinero a cambio de esta acción, es realmente porque la salud mental del municipio, del departamento y de la nación está en juego. Al día de hoy, estos conocimientos y estas vivencias han transformado lo que quiero hacer. En el consultorio, ya poniendo en el campo de acción, ha sido un aprendizaje permanente. Hay un libro maravilloso del cual siempre hablo y es Los pacientes que sanaron al terapeuta, porque claro que sí, esto siempre vamos a tener aquellas proyecciones, siempre vamos a estar recibiendo aquellas personas con las cuales estamos resonando para recibir más aprendizajes. Así que empecé desde el año 2000, 2016 a recibir autores como el doctor, Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, ¿no? Al doctor Hammer, donde empieza él a explicarme que no solamente el cuerpo está independiente de la mente, que se encuentran escindidos, sino realmente arman una comunión en una construcción muy propia de nuestro funcionamiento. Y empiezo a comprender cómo nuestra mente se hace cargo realmente del funcionamiento de nuestro cuerpo y viceversa.
Por ende, empiezo a conocer a Alejandro Jodorowsky, la psicomagia, empiezo a conocer estos autores que se hacen tan controvertidos y que yo decía a primera vista, qué responsables, cómo van a hacer eso, qué les pasa. Cuando me daba cuenta que habían sanado millones de seres humanos, decía, pues bueno, el humilde Cristian que aprenda. Seguidamente fui aprendiendo acerca de programas como de liderazgo, por ejemplo, del grandioso John Maxwell, de Roberto Pérez, Marilonso Puig, que ya empiezan a convertirse en unos referentes a nivel mundial. Por ende, ya seguidamente empiezan a llegar otros programas y otras certificaciones, como por ejemplo la programación neurolingüística, la hipnosis, que ya empiezan a convertirse junto con la bioneuroemoción, que he estado ahí siempre pendiente de algunos detalles, de algunas cosas, como estos conocimientos que no solamente vienen desde la psicología hacia abajo, sino que se van formando aledaño a la psicología. Por ende, como psicólogos, dentro de mi concepción, no está el rechazar aquellas prácticas, y eso está mal, y juzgar, y de una vez castigar, de una vez todas estas prácticas, porque finalmente es lo que nos complementa. Finalmente es un ejercicio mutuo, es un ejercicio continuo, el cual nosotros podemos estar haciendo uso el uno del otro para poder llevar a cumplir unas metas de salud pública. No somos los dueños de la verdad, ni la psicología misma puede escindirse en enfoques. Este enfoque sí funciona, este enfoque es mejor que el otro. Pues mucho menos podemos entender que la psicología es lo único que puede ayudar, que la psicología es lo único que puede facilitar. Así que ahora que viene la tecnología con esta inteligencia artificial, por ejemplo, que me ha volado la cabeza tratando de comprender de qué se trata todo esto, me doy cuenta de que en algún punto también vamos a ser reemplazados. También vamos a tener que ir migrando a nuevas acciones, tenemos que irnos evolucionando a nuevas prácticas, a nuevas comprensiones de un ser humano fluctuante, cambiante, en continua evolución. Hoy quiero agradecerles muchísimo todo este caminar porque ha sido gracias a ustedes, que hoy también yo puedo decir que soy psicólogo, no solamente en mi profesión, la psicología como parte de vida. Gracias a toda la confianza que han sabido ustedes eh, depositar en mí. Cuando llega una madre, un padre con su hijo, siento una responsabilidad muy grande, porque este tipo de prácticas solo se llevaría por medio de una altísima confianza. Mi agradecimiento solamente lo puedo expresar por medio de esta preparación inacabable, de esta preparación que siempre estamos en este punto. Afortunadamente puedo decir que no me canso de la psicología. Todo un día haciendo consultas y no me cansa realmente. Es algo que se ha convertido ya en una vocación. Muchas gracias.